RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos la cordialidad que siempre tiene con RCR al doctor Martín Belaúnde Moreira, ex congresista de la República, ex embajador del Perú en Argentina. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Martín Belaúnde. Gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, qué gusto de verte a la distancia, por TV o por computadora. Siempre muy amable y te agradezco tu simpática invitación para compartir contigo un breve diálogo sobre la situación política que desgraciadamente atraviesa el Perú. Lo último un poco para complementar y para que le sirva a usted como parte del análisis, lo que se está informando es que el Ministerio Público ha allanado en las últimas horas la casa del presidente Pedro Castillo en Chota, en Cajamarca, en busca de su cuñada Jennifer Paredes. Ayer no solamente hubo el allanamiento en Palacio de Gobierno, sino que ahora ya se confirma que el Ministerio Público también allanó el domicilio en Chota, en Cajamarca. ¿Cómo está mirando toda esta situación? Yo, antes de irme a la pausa, mencionaba algo que el presidente dijo ayer en su discurso, algo muy grave, viniendo de parte de un presidente de la República. Habla de confabulación, ¿no?, entre el Ministerio Público, dice, entre un sector de la prensa y un sector del Congreso de la República, ¿no? Me gustaría que nos ayude a analizar el contexto político de cómo están mirando las cosas en el país. Muy bien, ¿le contesto inmediatamente o usted va a ir a la pausa? No, contésteme, por favor, ya estamos ya. Bueno, fíjese usted, mi querido José, lo primero que tenemos que decir es que confabular es en realidad sinónimo de conspirar. Una confabulación es una reunión de 3 o 4 personas, grupos o instituciones que en realidad tiene por objeto sacar a alguien del panorama. En estos momentos, esa persona que debería ser sacada del panorama de acuerdo al criterio de Pedro Castillo, y por cierto también de acuerdo al criterio de muchísimas personas, quizás una mayoría en el país, es la propia persona de Castillo en la presidencia de la República. Entonces, sobre eso no hay duda alguna. Ahora, ¿por qué llama él la oposición confabulación? Porque efectivamente las cosas han llegado a un extremo muy grande. Al señor Pedro Castillo se le está sindicando como el presunto cabecilla de una banda criminal. Esa banda criminal se dedicaría, porque tenemos que hablar en condicional, porque esas cosas no están probadas, a la comisión de diversos delitos, todos ellos vinculados a la corrupción en el manejo económico del Estado, en el manejo de los dineros del Estado, en el manejo de los recursos del Estado. Entonces hay ciertamente indicios sumamente graves en ese sentido. No solo de entrega de dinero, sea directamente a él, sea indirectamente a través de otros colaboradores que ha tenido el señor Castillo, como el exministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Villaverde, sino por muchos otros medios. Entonces hay una, si se quiere, hay un dedo acusador que no es acusador en el sentido estricto de la palabra, pero lo está señalando el señor Castillo, lidera, encabeza, vendría a ser presunto cabecilla de una organización criminal que está ganando dinero ilícitamente a costa del patrimonio del Estado peruano. Y eso evidentemente es una alegación, es digamos, un cargo sumamente grave. El único problema es que, como todos ya bien sabemos, porque yo creo que la opinión pública está como una consecuencia, si se quiere, positiva de toda esta terrible crisis que nos está afectando enormemente, que está afectando al país en todo sentido, económico, social, moral, porque está desprestigiando la autoridad, porque desprestigia más a las personas que ejercen la política, y la política es una función
insustituible para el manejo del Estado y de la nación. No podemos suprimir la política. Y la política, en su sentido más crudo, más cruel, más descarnado, no es otra cosa que la lucha por el poder. ¿Y qué es el poder? El poder es una energía de mando para controlar la población que está en el territorio de un Estado y para asegurar la presencia, la independencia y la soberanía de ese Estado en el concierto internacional de las naciones, que a su vez hoy día significa también los múltiples y muy diversos organismos internacionales que existen en el planeta Tierra. El mundo se ha globalizado, el mundo, digamos, está interconectado por 1001 motivos, por 1001 razones, por 1001 causas, y el Perú forma parte del mundo. Entonces el Perú en estos momentos es visto en el mundo como un país que está inmerso en la más profunda crisis política, social, y que aún no ha llegado a ser una crisis económica por diversos factores favorables relacionados con la estructura económica del Perú, relacionados porque somos un país fundamentalmente en cuanto a exportaciones, un país de minero, y porque además tenemos una industria gasífera, una actividad económica gasífera que afortunadamente todavía está funcionando bien. Entonces eso detiene, digamos, aminora, si se quiere, atenúa la crisis económica. El problema es que el Perú es un país que ha crecido en porcentajes muy pequeños y muy probablemente no crezca en el curso del año, y no sabemos bien cuáles puedan ser los resultados y no tenemos una predicción positiva respecto del año 2023. Entonces el Perú está en una crisis política, y la crisis política la ha originado el gobierno, el poder ejecutivo, y el gobierno obviamente está dirigido por el presidente de la República, que además constitucionalmente personifica a la nación. Entonces eso significa que la institución del presidente de la República, como el más alto funcionario del Estado, como el más alto funcionario público, se desprestigia como tal. Entonces, no podemos vivir sin política. Lo que no debemos tener es una política de poder y una política violenta, porque el sentido de la democracia es de que los poderes constituidos, ejecutivo y legislativo, emanen de elecciones libres, auténticas, honestas. Y hay un tremendo signo de interrogación respecto de la elección de las elecciones generales del año pasado, en virtud de las cuales, en lo que se refiere al mandato presidencial, el señor Pedro Castillo Terrones fue proclamado presidente. Fue proclamado presidente electo y luego asumió el mando hace ya cerca de 11 meses, 10 meses y medio, o muy cerca de eso. Entonces estamos enfrentando esa situación. Y el presidente de la República no tiene un concepto democrático de las cosas. Él considera que todas las críticas y todas estas, sindicaciones basadas en indicios, algunos de ellos muy, pero muy graves y muy contundentes, él los considera, y lo ha dicho con una palabra un poco, digamos, atenuada, confabulación. Pero la palabra confabulación no es otra cosa que una conspiración dicha en un término menos contundente. Entonces, tenemos una oposición democrática y tenemos un gobierno que no tolera la oposición democrática, porque lo que desea es sumisión. Ahora, doctor Martín Belaunde, con 5 investigaciones en curso en estos momentos en el Ministerio Público, ¿hasta dónde va a tener capacidad el presidente Castillo de sostenerse, ¿no? La situación es bastante grave, ¿no? Y usted acaba de mencionar algo: el presidente no tolera investigaciones, no tolera crítica, en realidad no tiene
un estilo de gobierno demócrata, hay que decirlo en todas sus letras, ¿no? Entonces, esta situación que ocurrió ayer y que usted bien la precisa, ¿no? Que confabular no es otra cosa que conspirar. Él siente que la Administración de Justicia está conspirando contra la administración gubernamental. Es lo que siente, ¿no? Y por eso yo planteaba hace unos instantes, el presidente tendrá que responder, porque este es un hecho, esto es un cargo muy grave. Bueno, este es un cargo muy grave que ha llegado al presidente a través de los testimonios del señor Samir Villaverde y a través del testimonio del señor Bruno Pacheco. ¿Quién era Bruno Pacheco? ¿Un extraño, un hombre lejos del presidente? No, fue su socio político en épocas anteriores a la elección y se convirtió, gracias a una rebaja, a una reducción de los requisitos para ejercer la Secretaría de la Presidencia de la República, se convirtió en uno de los hombres más cercanos, no solo físicamente, sino políticamente, al presidente Pedro Castillo Terrones. Entonces, lo que diga Samir Villaverde, que es una persona que era parte del entorno económico y, si se quiere, parte de este entorno presuntamente criminal, porque no han sido todavía, que es materia de una investigación, que es materia de colaboración eficaz. Entonces, es evidente que todas las miras están enfocadas en el señor Pedro Castillo Terrones como presunto cabecilla de una organización criminal. Yo entiendo que eso no le guste al señor Castillo, pero él, en lugar de decir que la oposición democrática, porque es democrática, porque no actúa con medios violentos, porque actúa con los medios que establece la Constitución, porque ejerce su libertad de expresión, porque ejerce su libertad de opinar. Y nosotros sabemos bien que no existe delito de opinión. Lo que no se puede hacer es insultar, injuriar. Pero la oposición está en su derecho de oponerse. La oposición está en su derecho de hacer evidente al público, a los medios de comunicación en general, todos aquellos indicios que tengan una gravedad muy grande y que apunten a la persona del presidente de la República. Sabemos también por experiencia que el señor Castillo es altamente improbable que renuncie, porque si renuncia, entonces podría ser no solo investigado como es ahora, sino podría ser acusado de delitos. Esa investigación podría terminar en una acusación por delitos de corrupción. Hoy día las diversas investigaciones que se le siguen por presuntos indicios no pueden llegar a la etapa de la acusación en razón del artículo 117 del Estado, que establece las causales específicas por las cuales se puede acusar al presidente de la República. Una de ellas, traición a la patria, que ha sido denunciado por eso ante el Congreso, y esa acusación ha sido derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y me parece que hay un proyecto de dictamen que tendrá que ser aprobado primero en el nivel de la Subcomisión de Acusaciones Penales y luego por la Comisión Permanente, que me parece que tiene con 24 miembros, que si la aprueba tendrá que someter los resultados de esa investigación al Pleno del Congreso. Y ese dictamen que se refiere a traición a la patria, ese dictamen tiene que ser aprobado por la mitad más uno de los miembros del Congreso. Eso significa 66 votos. Y además tiene que aprobarse la suspensión del presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, también
por 66 votos. Eso en el caso del delito, del presunto delito de traición a la patria. Entonces, en ese caso, el presidente de la República podría ser suspendido y el fiscal de la Nación lo tendría que acusar conforme al procedimiento acusatorio que establece el reglamento del Congreso y las normas que fueren pertinentes del Código Penal y del Código Procesal Penal ante una primera instancia dentro de la Corte Suprema y una segunda instancia también dentro de la Corte Suprema. Ese proceso es sumamente largo y me temo que ahondaría aún más la crisis política que se traduciría en crisis económica, social, etcétera, porque no sabemos exactamente cuánto tiempo duraría. Entonces, ese es el grave problema, que no tenemos una salida fácil, porque como ya hemos podido comprobar dentro del Congreso, no se alcanzan los 87 votos que son el número mínimo indispensable para vacar al presidente de la República por la causal de incapacidad moral o física permanente. Al doctor Martín Braunde. El Perú está sujeto a una terrible disyuntiva. Y en esa disyuntiva que usted plantea, no tenemos una salida, pero tenemos una actitud del presidente de la República, ya lo hemos escuchado anoche, llamar a una alianza nacional, a una cruzada nacional nuevamente para, de acuerdo a su punto de vista, defender la democracia contra aquellos que tratan de subvertir su gobierno, por un lado, Estamos viendo también las medidas que viene adoptando paulatinamente. Estamos entonces sometidos, al no encontrar una salida constitucional o una salida lo suficientemente ordenada, estamos sometidos a aceptar que en los próximos meses una gestión gubernamental que puede endurecerse, que puede ser más radical, que puede ser más confrontacional y que puede enfrentar a los poderes del Estado, en este caso la Administración de Justicia. Bueno, fíjese usted, la Administración de Justicia como tal no está interviniendo, sino solo en las primeras etapas, Sabemos nosotros que para detener a una persona por la presunción de algún delito, que ya es materia de investigaciones preliminares o investigaciones que siguen a las preliminares, el fiscal tiene que pedir la autorización correspondiente del juez y el juez tiene que concederla. Pero es una etapa todavía en instancias inferiores dentro del Poder Judicial. Entonces, y debemos nosotros advertir que el Ministerio Público, o sea, los fiscales en sus diversas instancias provinciales de la Corte Superior y fiscales del nivel de la Corte Suprema dirigidos por, en estos momentos, la fiscal de la Nación, entonces es un órgano constitucional autónomo. Es un órgano constitucional autónomo, obviamente, del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo puede presentar todas las pruebas y todos los elementos y todas las alegaciones y todos los razonamientos que considere pertinentes para señalar que está libre de culpa. Existe además otro principio fundamental que está amparado en la Constitución y que es un principio universal, por lo menos dentro de la cultura occidental, que es la cultura a la cual pertenece el Perú, y es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia yo la comparo como un vidrio, como un cristal. Y entonces conforme surgen las denuncias, conforme surgen las investigaciones, conforme se ahonda en ese terreno de indicios cada vez más graves de la comisión de presuntos delitos, en este caso atribuibles al presidente Castillo, entonces ese vidrio se va volviendo cada vez más barroso, tiene manchas de todo tipo, pero esa presunción de inocencia, incluso si se llega a la acusación por el delito de traición a la patria, no se rompe, no cae, sino hasta el momento que se produzca una condena y además una condena firme. Y ese es el terrible problema que adolece el Perú.
Fíjense ustedes, sacando a relucir un ejemplo de un país muy distinto del Perú y un ejemplo relativamente distante. En el año 1974, el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos enfrentaba la posibilidad muy clara de un impeachment. El impeachment es un proceso judicial político establecido en la Constitución de los Estados Unidos, mediante el cual se acusa al presidente de la República. Pero es un procedimiento sumamente difícil, menos largo que de aquí, pero es difícil. Y el presidente Nixon consideró, para los fines de la salud política, para los fines del prestigio, para los fines del, si se quiere, del poder de los Estados Unidos y de la estructura de poder interna y obviamente externa de los Estados Unidos, era preferible renunciar. Y efectivamente renunció. Y fue sucedido por el vicepresidente. Y ese vicepresidente ni siquiera formaba, no había sido el vicepresidente su fórmula original, porque ese vicepresidente o fue destituido por actos de corrupción o en su defecto tuvo que renunciar. No recuerdo exactamente bien qué es lo que pasó. Entonces el presidente de la República propuso un vicepresidente que obviamente conforme a los términos de la Constitución americana tuvo que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Y entonces ese presidente se llamaba, me parece, Gerald Ford, le decían Jerry Ford, asumió el mando. Ahora, aparentemente hubo una negociación en virtud del cual el presidente Ford le concedió lo que en Estados Unidos llaman un perdón. Y el perdón, a grandes rasgos, no es una amnistía, sino es más bien una suerte de indulto. Fue muy criticado en su momento, pero se consideró después históricamente que había sido la mejor forma de salir de un asunto que atentaba contra la estabilidad de los Estados Unidos. Yo digo que este es simplemente un ejemplo. En mi opinión, va a ser muy difícil que el señor Castillo renuncie, porque sabe que si renuncia, entonces sí, no solo las acusaciones que tiene por los presuntos delitos de corrupción podrían convertirse al cabo de un tiempo más corto o más largo en una acusación por esos delitos de corrupción, no siendo ya el presidente. Y muy probablemente esa acusación podría resultar en una, no solo en infracciones constitucionales, sino también en condenas de penas privativas a la libertad. Y entonces el señor Castillo habla de esa cruzada, entre comillas, mal llamada así, porque cruzada viene de cruz, que es la señal de los cristianos, y es una señal que proviene de Dios. Entonces el señor Castillo, con máximo respeto a su persona, tiene un origen, proviene de Dios muy indirectamente, ¿no? Pero no es el enviado de Dios, ni representante de Dios, ni cosa por el estilo. Es simplemente un ciudadano que por diversas circunstancias, que no son del caso comentar, está ejerciendo la presidencia de la República mediante un mandato electoral que ha sido cuestionado por muchos. Muy bien, doctor Martín Belaúnde. Como siempre, es muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, como siempre. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias. Contigo a la distancia, antiguo bolero que dedico a mi ilustre amigo, el señor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Contigo a la distancia. Oiga, a ver, ya que lo ha mencionado, a ver, ¿por qué? A ver, ¿qué le ha parecido la designación de su directo amigo? Bueno, fíjese usted, no es que el señor Rodríguez Macay no tenga las condiciones para ser canciller, pero a mí me ha sorprendido enormemente, porque él comenzó como un opositor durísimo y claro, y en los últimos tiempos comenzó a morigerar esa oposición, y luego, que creo que fue por unos breves días, jefe del gabinete de asesores, me parece, del Midagri. Así es. Y ahora digamos, ha cambiado totalmente de posición, es ministro. Este hombre tiene una responsabilidad
personal y solidaria por todas aquellas cosas que pueda hacer el gobierno que sean ilícitas, civiles, penales, administrativas. Yo lo lamento. Entonces, sin entrar en dicterios, ni injurias, ni cosas por el estilo, porque siempre se puede diferir de las personas, yo personalmente me sorprendió en alguna medida su designación. Sí le puedo decir, inspirándome en ese viejo bolero, contigo a la distancia, no le deseo ningún bien. Ojalá, sí critico, sí estoy en desacuerdo con esa última declaración que he leído en un periódico, en el sentido que él quiere hacer intervenir a la OEA para que se convierta en una suerte de árbitro de la política nacional y de la supuesta, presunta y, de mi opinión, inexistente confabulación en beneficio del gobierno. Eso es algo que no se puede pedir a la OEA. La OEA es el más alto organismo continental, es un foro jurídico, es un foro político y es un foro que, de alguna forma nos ha acompañado en las elecciones. En estas últimas elecciones su compañía resultó, en mi opinión, totalmente ineficaz, totalmente inútil, y se dedicaron más bien a invitaciones que a fiscalizar la autenticidad del sufragio. Entonces, contigo a la distancia, pero estoy totalmente en desacuerdo con esa propuesta que él hace de que venga la OEA para convertirse en una especie de juez no calificado, no autorizado de la política interna de la peruana, con el objeto, me imagino que lo pretende así, de darle la razón al gobierno, concretamente al presidente Castillo. En fin, yo le deseo suerte y éxito y ojalá que pueda de alguna forma separar al Perú de este trío que en mi opinión es un trío fatal: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Muy bien, doctor Martín Belaunde. Yo, como siempre, le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Muy amable, gusto saludarlo. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.